Lo dijo en la primera hora. La seguridad se ha convertido en la principal demanda de los ecuatorianos. Y desde el periodismo es preciso abordar la problemática con profundidad. A primera hora presentamos Juntos por tu Seguridad, para debatir la crisis y analizar soluciones. Bueno, 7:07 en la mañana. Cada miércoles a esta hora, durante las siguientes semanas, nosotros hemos implementado este espacio donde vamos a hablar de seguridad ciudadana. Creo que hay un montón de aristas, un montón. No solamente la parte reactiva, el papel de la policía, el papel de las Fuerzas Armadas, la falta de municiones, de chalecos, de vehículos, etcétera, que tienen nuestros policías para combatir, sino ampliar los conceptos desde diversos puntos de vista, desde la institucionalidad, el papel de los gobiernos locales, la academia, obviamente, en este debate sobre la seguridad ciudadana, las organizaciones de mujeres, en fin. Entonces, nosotros aquí en la primera hora, junto a Belkis y este servidor, cada miércoles a partir de este 1 de noviembre, vamos a llevar adelante justamente esta apuesta de revisión, de debate, de análisis, de profundizar sobre esta que es la principal demanda. Todas las encuestas, en esto sí, todas las encuestas se han puesto de acuerdo en señalar y advertir que la principal demanda que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas hoy es la seguridad. Y hoy tenemos una lista interesante, tiene que ver con el tema de derechos humanos, el tema de justicia indígena. Denise Salazar preparó un reportaje de contexto para entrar en materia. Vamos con la nota, caballeros. Cansados de tantos robos, de tanta delincuencia, de los acumuladores. Aquí está el movimiento indígena. Esta es la indignación diaria que viven los ecuatorianos por el incremento de asaltos, robos y extorsiones. Y es que la ola de inseguridad llegó al límite y ha llevado a varias comunidades a terminar incluso con la vida de supuestos delincuentes. En Guamote, un hombre fue incinerado por una sospecha de robo y días más tarde, en La Maná se linchó a 2 presuntos ladrones. Intentamos evitar que cometan el mismo acto con estos otros 2 ciudadanos, pues recibíamos de parte de la ciudadanía todo tipo de información de que se trataba de personas delincuentes y sin embargo la ciudadanía se encontraba dotada con objetos contundentes, armas cortopunzantes como machetes, cuchillos, tubos de palos y tubos metálicos con los cuales habían estado ya ocasionando agresiones físicas. La ciudadanía ha optado por luchar contra la violencia a mano propia, amparada en el concepto de justicia indígena, olvidando que linchar y quemar a sospechosos también es un delito. Tenemos que sacarnos de la cabeza que la justicia indígena es por naturaleza violenta, ¿no? No es así, ni en la práctica, ni en papel tampoco. La justicia indígena está amparada en la Constitución bajo el principio Amaquilla, Amayuya y Amashúa, es decir, no ser ocioso, no mentir y no robar, pero en ninguna parte contempla terminar con la vida de una persona. Informó Denise Salazar para A Primera Hora. Gracias por ese reporte, Denise Salazar. Esta es una arista de la seguridad. Y estos son casos que evidentemente han espeluznado. Yo lo referí hace unos días en este espacio. Una cosa es la justicia indígena y otra cosa es la justicia por mano propia. No justificar, pero sí encontrar una explicación a por qué hay sectores sociales, sectores ciudadanos, que optan por la justicia por mano propia ante la ausencia de Estado. Está con nosotros el doctor César Córdoba, defensor del pueblo, a quien le quiero agradecer por acompañarnos en esta mañana. Mi doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, qué gusto. Fabricio, muy buenos días. Belkis, muy buenos días. Un saludo cordial a toda su audiencia. Es preocupante no solo para la Defensoría del Pueblo, es para Ecuador. La justicia queda en deuda. El sistema de seguridad está en deuda con Ecuador. No podemos salir en paz a la calle en las ciudades. Yo vivo en Guayaquil, pero es prácticamente imposible tener esa seguridad. Es la seguridad que nosotros requerimos para poder transitar libremente. Recordemos que es un derecho humano el libre tránsito, la movilidad del ser humano. Y hoy en día está echado a menos. Para esto debemos ver cuánto se ha invertido en seguridad en el presente año.
¿Y qué análisis tienen ustedes sobre eso? A nivel de Defensoría, ¿han levantado información al respecto, doctor? Sí, o sea, tenemos que ver los indicativos de cuánto el presupuesto del Estado ha sido destinado a seguridad. Y son 2 años en que la seguridad ha tenido un decrecimiento, cuando por el contrario hablo de inversión en seguridad. Tenemos que mirar las cifras de cuánto se ha ejecutado el Ministerio de los ministerios encargados en temas de seguridad, llámese Ministerio de Gobierno, llámese Ministerio del Interior, y ver específicamente en inversión, más no en gasto corriente. Entonces ahí podemos nosotros obtener una cifra clara, precisa, de que la seguridad necesita y requiere más inversión. No solo, como usted bien lo trajo hace momentos, en chalecos, en equipamiento. No, también necesitamos en capacitación de personal. Todo el personal debe estar plenamente capacitado a fin de que cumplan con su función, que es darnos y brindar a la ciudadanía la seguridad requerida, recordando que esto es un derecho constitucional. Doctor, además de todo el análisis como tal y que usted ha compartido en estos minutos, desde el ámbito de acción, evidentemente, de la Defensoría del Pueblo, ¿qué tipo de impulsos de alguna manera se han dado quizá en este tiempo, en el sentido de pronto hasta de exhortar al propio gobierno nacional a tomar acción respecto de la situación que vive el país en materia de seguridad? Y lo pregunto porque la Defensoría del Pueblo siempre ha sido muy activa en hacer llamados justamente a las diferentes instancias en procura de garantizar precisamente los derechos de la ciudadanía. Sí, en efecto, desde la Defensoría nosotros hemos exhortado al presidente de la República, al señor ministro del Interior, sobre todo el cumplimiento de estándares de seguridad que se requiere para el Ecuador. Nosotros, aparte de hacer la crítica, que es nuestro deber también somos propositivos en cuanto a tomar acciones inmediatas. Estamos viendo que estos grupos de delincuencia organizada en el Ecuador están tomándose ya las ciudades. Estamos viendo que existe un desplazamiento ya humano en la provincia de Esmeraldas. Solo quisiera dar este dato de que por el tapón de Darién en Panamá pasan alrededor de 300 ecuatorianos al día. De esos 300 ecuatorianos al día. Al día. 300. Ese es uno de los pasos. Habrá que... Pero es una monstruosidad. 300 ecuatorianos al día. En promedio. ¡Qué barbaridad! De esos, el 70% es de origen de Esmeraldas, Manabí, y es justamente la zona conflictiva donde yo hablo, y sí lo digo específicamente, el desplazamiento humano producto de estos grupos de delincuencia organizada que, Fabricio, rayan en este momento, penden de un hilo en convertirnos como una Colombia, volvernos ya con un terrorismo, recordando de que estos grupos de delincuencia aterrorizan a la sociedad. Y hoy en día, dentro de los factores para considerar que se tratan de grupos terroristas, deben tener una ideología, llámese religiosa, política y territorio. Nosotros, si nos damos cuenta, ya está Esmeraldas tomada por estas bandas de delincuencia organizada, es decir, ya tienen territorio. ¿Qué nos falta? Solo la ideología. Por eso digo, pendemos en un hilo de esta situación. Debemos buscar de dónde provienen estos financiamientos de estos grupos organizados, de delincuencia organizada, de dónde provienen. Y fundamentalmente son dos, tanto en minería ilegal cuanto en narcotráfico. Entonces, tenemos totalmente identificado de dónde provienen los fondos, a dónde, con la venta del oro, sobre todo en minería ilegal, ellos adquieren armamento que lo hemos visto los ciudadanos hoy en día. Es un armamento sofisticado. Y eso le toca enfrentar a la policía. Es un armamento que ni la policía tiene, ¿no? No tiene la policía. Entonces, dentro de esto, Fabricio, Bielkis, tenemos también inteligencia. Inteligencia de Estado está desmantelada. Necesitamos que la inteligencia funcione, actúe, justamente para poder, en origen, en estos grupos, poder combatirlos. ¿Hay retorno, considerando el punto al que hemos llegado? ¿Cree usted? Sí hay retorno, sí existe el retorno,
Pero necesitamos, como le dije al inicio de esta intervención, necesitamos una inversión por parte del Estado, una inversión en seguridad, en protección para los ciudadanos. No, este rato no podemos dar opción, momento suficiente para que el Estado deje de atender a la seguridad. No podemos permitir que la delincuencia organizada crezca. Mire, ayer, el día de anoche, en Ponce Enríquez, fueron quemados, fueron asesinados 3 supuestos vaculadores extorsionadores en las minas. El sistema de minería ilegal es terrible lo que afecta a la sociedad ecuatoriana. Ahora, nosotros partimos justamente esta conversación con nuestro invitado, el de doctor César Córdoba, defensor del pueblo que está acá visitando nuestra mesa de trabajo, revisando este reportaje hablando de la justicia por mano propia. ¿La Defensoría tiene algún tipo de acción de seguimiento sobre estos casos de justicia por mano propia, doctor? Nosotros visualizamos lo que muchas veces la población invisibiliza. Nosotros es nuestra tarea visibilizar cómo podemos incidir en ejecución de política pública, pero no tenemos, nosotros no podemos ejercitar, como la Constitución no me permite llevar a cabo ciertas acciones que está definida para ciertos estamentos, como llámese policía, llámese Ministerio del Interior. ¿Hasta dónde puede llegar la Defensoría del Pueblo, doctor? Nosotros visibilizamos esto, hacemos incidencia normativa, incidencia en ejecución de política pública, pero hasta ahí puedo llegar de acuerdo a mi facultad legal y constitucional. ¿Tienen data, tienen cifras a partir de esta visibilización que hacen de estos hechos, como menciona? Nosotros vamos día a día monitoreando toda la situación del país. Hay muchos temas de estos que ya han sido tratados en el COSEPE, en el Consejo de Seguridad del Estado, y que se han sido expuestos, lo cual al ser tratado esto me guardo la reserva, dado de que sí, entiendo que las situaciones son reservadas. Ya, pero está visibilizado y son es decir, cifras usted sí ha sido alarmantes. invitado a las reuniones del COSEPE. Por supuesto, soy miembro del COSEPE Ya, como presidente de la función de transparencia, que también ejerzo el cargo aquel. De acuerdo, sí, para mí es importante saber si ustedes tienen presencia en el COSEPE y entiendo perfectamente el carácter de reservada de esa información. Ahora, sobre estos casos de justicia con mano propia, usted me dice, se ha hecho un seguimiento en el ámbito de las facultades. ¿Qué se puede hacer, doctor? A ver, la justicia con mano propia, al finalizar el dato que usted publicó, nosotros vemos que ningún grupo indígena, ningún pueblo, nacionalidad, tiene como justicia la muerte de la persona, la muerte de aquel individuo que ha delinquido. No, es otro tipo de visión. Por eso es que para poder comprender a la justicia indígena, nosotros, el mundo occidental, debe deconstruir la figura que tenemos como justicia, porque la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades indígenas es totalmente diferente. Y dentro de esta cosmovisión no está la pena de muerte, pero sí están procesos de rehabilitación espiritual, procesos de rehabilitación en donde se le permite al individuo que retorne luego al grupo indígena al cual pertenece. Son procesos totalmente entendibles si uno se deconstruye con lo que habla de la justicia occidental, de la justicia que todos nosotros conocemos. Ahora bien, la incidencia que es muy importante en cuanto a volver a cometer delitos por parte de estos grupos indígenas es muy, muy baja. Ni siquiera podemos decir que estos indígenas han vuelto a cometer un delito. Sin lugar a dudas, debe existir casos puntuales, pero el grupo, no nos preocupemos en la justicia indígena, porque la justicia tiene su propia cosmogonía, en su propia cosmovisión, pero preocupémonos de lo otro, de lo que sí nos afecta a la mayoría de los ecuatorianos, incluidos los grupos indígenas, como por ejemplo Napo, que está totalmente destruido, las mallas sociales, la red social, producto de la minería ilegal. Pero mire usted cómo, y me parece
muy pertinente, señor defensor, que usted haga la diferenciación entre justicia indígena y justicia por mano propia, porque incluso la justicia indígena está reconocida en la Constitución. Pero resulta que la Constitución tiene 15 años de vigencia y hasta el momento no hay una ley de justicia indígena. ¿Cómo entiende usted eso? La justicia indígena es se viene transmitiendo de boca en boca. Ellos no tienen un código como nosotros tenemos un código escrito. Ellos es una ley que se viene transmitiendo a través de generación tras generación. ¿Pero amerita estar debidamente normado, por así decirlo? No necesita estar normado. Okay. No O sea, necesita... basta con la norma constitucional. Sí, entiendo que vamos a una norma constitucional. Lo que sí sería pertinente es delimitar los ámbitos de acción tanto de la justicia indígena como de la justicia ordinaria. Pero entonces sí necesitaría una ley. Necesitamos delimitar a través de una ley, un reglamento que podamos llevar adelante y decir el ámbito de acción de la justicia indígena tiene este territorio específico, porque muchas veces se extralimita, la justicia indígena se extralimita en cuanto se tiene que ver con territorio. Se va ya a las ciudades y no es un área de justicia indígena. Es más en el área donde los pueblos y nacionalidades se encuentran ubicados. ¿Por qué cree usted que no hemos avanzado en ese sentido, en tramitar una normativa, algún tipo de regulación precisamente para aterrizar todos estos conceptos y regularlo de alguna manera? No hemos avanzado por falta de que nosotros mismos no hayamos llevado adelante un proceso de regularización, llamémosle así, del ámbito en donde se aplicaría, pero es un ámbito, ya una línea donde nosotros diríamos hasta aquí va la justicia indígena y de aquí en adelante es la justicia ordinaria. Mire usted cómo sobre lo que estamos hablando en esta parte de la entrevista, tengo dos aportes. Me escribe el constitucionalista Carlos de Tomaso desde Guayaquil, le envío un fortísimo abrazo. Me dice, la Corte Constitucional ha expedido jurisprudencia sobre la justicia indígena dando parámetros. Uno de ellos es que no puede afectarse convenios internacionales sobre derechos humanos. Y también la abogada Melania Carrión, especialista en temas legislativos, dice, lo que se requiere es una ley de coordinación entre la justicia indígena y ordinaria, y hay sentencias como la Cocha 1 y 2. Esto como referencia para alimentar la conversación, doctor. Sí, correcto. En efecto, es justamente esta delimitación la que necesitamos y la coordinación. Y en esto sí adolece, hablemos todos los estamentos que están encargados en realizar esta limitación, tanto para lo ordinario como para la justicia indígena. Pero reitero, la justicia que se está llevando, por ejemplo, lo de Ponce Enríquez, lo de la Maná, estos ajusticiamientos que se tienen no son provenientes de una justicia indígena, son provenientes de una población que está cansada de la extorsión, que no ha podido ser controlada mediante los sistemas de seguridad del Estado. Ahora bien, doctor, frente al trabajo propio de la Defensoría del Pueblo, entiendo que ustedes tienen un sistema de alerta temprana. ¿Cómo generan ese monitoreo? El sistema de alerta temprana está destinado para visibilizar, identificar situaciones de posibles vulneraciones de derechos humanos en distintos sectores del país. Primero se creó en la frontera norte con Colombia, en las provincias de Sucumbíos, Imbabura, Carchi, Esmeraldas, abarca hasta Pichincha. Y en todas estas provincias nosotros visibilizamos situaciones de vulneración o de posibles vulneraciones. Por ejemplo, llegamos a hacer una alerta binacional con la República de Colombia por el desplazamiento de los pueblos Aguá, en donde el pueblo Aguá, debido a madereras, debido a industria maderera, han tenido que abandonar sus territorios. Exactamente. Y el resto de territorio que no ha abandonado todavía se encuentran ellos, sufren de problemas de carreteras, viabilidad, accesos a salud, a educación. Visibilizamos, determinamos y comunicamos al gobierno para que el gobierno, a través de la ejecución de política pública, pueda asistir a estos pueblos que están abandonados. Normalmente, la práctica común de todos los gobiernos del Estado, más que de un gobierno del Estado. Más que del gobierno, no solo del gobierno central. No solo del gobierno central. Porque imagino que también es la administración de justicia, los gobiernos locales, etcétera. Correcto. El Estado como tal ha olvidado las zonas de frontera. Son las partes más lejanas a la capital han sido olvidadas. No solo en este caso el pueblo Aguá.
También en Esmeraldas hemos identificado a través de los sistemas de alerta temprana todos estos problemas de desplazamiento de los grupos de delincuencia organizada, el tráfico fronterizo en donde grupos irregulares de Colombia vienen a Ecuador, delinquen y se retiran. Igual desde Ecuador van los grupos de delincuencia organizada, van a Colombia, delinquen y se retiran, se repliegan a fronteras, evadiendo los controles de la policía, tanto del uno como del otro país. Doctor, una cosa más. ¿Ustedes tienen competencia para asesorar a los gobiernos locales que puedan desarrollar ordenanzas en materias de seguridad? Sí. ¿Cómo lo hacen? Podemos hacer incidencia y de hecho estamos creando diversas ordenanzas, tanto en temas de seguridad como en múltiples áreas de competencia de la Defensoría. Llámese pueblos, nacionalidades indígenas, adultos mayores, niñez y adolescencia, etcétera. Nosotros lo hacemos mediante el departamento, tenemos un mecanismo que es normativa y procedemos a elaborar en función de normativa internacional, teniendo en cuenta todos los parámetros que sobre derechos humanos habla la Declaración Universal de las Naciones Unidas, el Pacto de San José y otros cuerpos legales que podemos y aplicamos de hecho para la creación de esta normativa y ponemos en consideración no solo de los GAT locales o GAT provinciales. Mire usted que nosotros hemos hecho cuerpos normativos que están en asamblea, ley de consulta previa, libre e informada en cuanto para asuntos mineros. Que todavía no concluye el trámite, ¿no? Falta el segundo debate. Está la ley de protección animal, de derechos del animal no humano. Está distintos cuerpos legales, son algunos cuerpos legales que tenemos en la asamblea. Entre estos tenemos el SART, que usted hacía referencia hace minutos, y tenemos a través de esto la obligación que tiene el Estado de responder frente a estas alertas tempranas que la Defensoría lanza a fin de que se visibilice la afectación a múltiples derechos humanos que pueda tener una población. Solamente una cosita más, Andrés, de pasar a otro tema que le vamos a preguntar. Le agradezco a Vladimir Andosilla que me envía otro aporte. La justicia indígena es una norma consuetudinaria, se debe organizar el proceso de diálogo de los dos sistemas de justicia, se debe normar territorio y actores. Por ejemplo, dentro de una ciudad existe comuna indígena y puede aplicarse la justicia indígena entre los integrantes de la comuna y no con otros extraños a la comunidad. Me parece un aporte muy valioso, doctor, amigos y amigas, el que me envía Vladimir para el debate sobre lo que estamos hablando. ¿Un comentario, doctor, sobre eso? Sí, él decía un derecho ancestral, un derecho consuetudinario que viene de boca en boca, pero tiene toda la razón el señor Andosilla en que se debe especificar, ser más específico en cuanto a la aplicación de una normativa. Recordemos que en una ciudad hay mayorías y minorías étnicas. Entonces, todo esto tiene que ser muy específico, porque dentro de una ciudad lo que rige es el derecho ordinario, el derecho común, que todos lo conocemos. Pero ya en las comunas mismo, en sí, es la justicia indígena que impera. Pero esto necesitamos, como en un principio bien lo han traído aquí a quienes que están pendientes de esta entrevista, delimitar la área, el terreno donde se aplica cada una de las justicias. Doctor, brevemente, para avanzar en otro ámbito, en diciembre próximo se conmemorarán 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en este contexto la Defensoría del Pueblo ha institucionalizado la conmemoración de los denominados 16 días de activismo por los derechos humanos. En este sentido, al menos este año entiendo, la seguridad tendrá un abordaje importante precisamente como parte de las actividades que están previstas. Conocer detalles al respecto. Sí, llamemos así, la fiesta de la Defensoría es la fiesta de los derechos humanos. Nosotros tenemos 16 días de activismo en cuanto a derecho se refiere al derecho humano. Y empezamos tiempo de derechos, así lo hemos denominado, tiempos de derecho, tiempos de seguridad 2023. Es una costumbre de la Defensoría tratar un tema importante para la ciudadanía y reconocer a los actores, a aquellas personas que son defensoras y defensores de derechos humanos. Es necesario visibilizarlos porque como agradecimiento a su colaboración en cuanto a derecho humano se trata, a la tutela, a la protección.
En este año hemos dedicado a los periodistas. Muchos dirán, ¿por qué los periodistas? Los periodistas son aquellas personas que visibilizan vulneraciones de derechos humanos en cualquier ámbito que se trate de derecho humano. Derecho humano a la vida, el derecho humano a la salud, a la educación, al trabajo, a una vida digna, etcétera. Son 50 derechos humanos aproximadamente que tenemos nosotros en el día a día que estar protegiendo. Y en los periodistas juegan un rol muy importante, preponderante dentro de la sociedad. Muchos de ellos visibilizando casos que han pasado ante los ojos de la ciudadanía como inexistentes. Entonces, es necesario, hemos creído pertinente que este año iniciemos con la temática del periodismo en la defensa por los derechos, por y para los derechos humanos. Y digamos, ¿es el inicio de esto? ¿Hay que registrarse? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo va a funcionar esto? Es el lanzamiento, las postulaciones para los periodistas a nivel nacional que se hayan destacado en la investigación, difusión, información sobre temas de vulneraciones, se las puede presentar en la página web de la Defensoría, www.dpe.gov.es. Aquí se puede postular las distintas organizaciones, no solo a títulos personales, sino las organizaciones sociales que tienen que ver en el área periodística, o también, aparte, que no tengan este rol específico, puedan postular a aquellos periodistas cuyas obras, cuyos trabajos han sido muy importantes para la ciudadanía en especial. Es ello lo que nos llevaría a un reconocimiento, porque hay que reconocer, o sea, nos va a faltar reconocimientos a múltiples periodistas a nivel nacional, pero sí queremos que este año sea un reconocimiento a muchos que han venido luchando el día a día, y fundamentalmente es para que se visibilicen estos defensores de derechos humanos y a quienes el Estado debe proteger su vida, su integridad. Recordemos que hay periodistas que han fallecido en el ejercicio de su actividad. Nos faltan 3. Es importante recordar. Y tenemos 3 colegas de un total de 5 que tuvieron que salir del país por una situación de seguridad. Regresaron 2. Pero tenemos a 3 de los cuales poco se habla. Tuvieron que salir para poder proteger su vida, doctor. Muchos periodistas, créame, de no solo de aquí, de Quito, a nivel nacional, están y corren el riesgo su vida por visibilizar situaciones que afectan a una sociedad, como por ejemplo lo que estamos hablando del grupo de delincuencia organizada. Cuando los visibiliza, ellos son afectados, son amenazadas sus vidas, no solo la de ellos, la de su familia. Entonces es por eso este reconocimiento para aquellas personas, y a la vez, aparte de un reconocimiento, recordar la obligación que tiene el Estado de brindar la seguridad del periodista, y de su familia, porque están realmente afectadas. Ya pasó de ser una amenaza, dejó de ser una amenaza, y hay periodistas que han caído por ejercer una labor que es en favor de una ciudadanía. Una última cosa, señor defensor, antes de que se me vaya, y a propósito de una pregunta que hace uno de nuestros oyentes. ¿Cuál ha sido el papel en el contexto de la seguridad de la Defensoría, por ejemplo, sobre lo que pasa en las cárceles, la crisis carcelaria que ha venido creciendo desde la primera declaratoria de emergencia en 2019? ¿Cuál ha sido el papel de la Defensoría, doctor? Nosotros, a través del mecanismo, tenemos ya identificado los problemas. Hemos participado con el Estado ecuatoriano en la creación de política pública. Ya el Estado ecuatoriano tiene ya una política escrita, donde hubieron múltiples actores que colaboraron en esta creación, tanto nacionales como organismos internacionales. Sin embargo, hemos estado constantemente observando de que todavía el gobierno no tiene el control de las cárceles. Es decir, aunque diga que tiene, no lo tiene. El externo tal vez. Pero porque no. al interno no. A ver, nosotros a través del mecanismo hacemos visitas
mensualmente a distintos centros de rehabilitación para ver cómo están las situaciones en las cuales las personas privadas de la libertad están en estos centros. No podemos ingresar o tenemos que pedir permiso a aquellas personas que tienen la llave. ¿Y qué tienen la llave? Los reclusos. Ya con la autorización de ellos podemos ingresar para poder auscultar solo la parte en que estas personas nos permiten llegar. No podemos avanzar a toda el área. Y además tampoco puedo exponer a nuestro personal. Cuando falta seguridad, no puedo exponer al personal de la Defensoría para que haga un trabajo muy detallado. De esta situación, ya el Subcomité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha emitido ya su informe anual, en particular del Estado ecuatoriano. Tuvimos en meses pasados la deferencia por parte, a pedido de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, que el Subcomité de las Naciones Unidas venga a Ecuador y ausculte estos problemas. La situación que la Defensoría visibilizó y lo puso en el papel y se lo comunicó al gobierno fue ratificada por el Subcomité de las Naciones Unidas. ¿Usted ha recibido amenazas? ¿La institución ha recibido amenazas? Estoy dentro del programa de víctimas y testigos. ¿Usted? Sí. El día sábado casi sufre un atentado, nuevamente. Entonces, nuevamente, o sea, ya nuevamente, sí. Hubo ya ha habido antecedentes. Pero, como digo, toda la ciudadanía, o quién de la ciudadanía, no ha recibido amenazas, no ha sido objeto de múltiples tipos de delito. Entre estos me toca a mí y en el ejercicio de mis funciones. Entonces, mire usted, esta es la lucha del día a día. Pero, sin embargo, no nos callan y seguimos adelante. Señor defensor, gracias por estos minutos. Gracias. Muy amable. Yo le agradezco mucho. Hablando de seguridad, en nuestro segmento Juntos por tu Seguridad, hoy hemos abordado justamente esta arista vinculada al trabajo de la Defensoría del Pueblo, la visión del doctor César Córdoba, defensor del pueblo encargado, sobre lo que está pasando en el Ecuador a nivel de seguridad y el contexto de los derechos humanos, que también ha sido parte de esta conversación. Gracias a nuestro invitado, 7:39. Voy a la pausa a primera hora por Armónica FM y las plataformas de Primera Plana. Ya mismo, seguimos con más. Hasta aquí el segmento Juntos por tu Seguridad. A Primera Hora presentó Juntos por tu Seguridad. Juntos por tu seguridad. Hasta la próxima semana. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.